Ok, chiquillos, partamos. Antes de empezar a hablar con las secuencias, pues secuencias rápidas que ustedes vieron en la cápsula, hay que empezar hablando por lo más básico. ¿Qué es lo que es secuencia? Y ya tengo mejores premios, chiquillos. Hemos subido a la categoría. Dígame. Exactamente. Cambia los toffee. Hoy le encantan los toffee, ¿o no? A mí me fascina. Debo decirlo, ayer me comí algunos. No se los voy a negar. Bien, entonces, secuencia es un conjunto de tiempos y pulsos de radiofrecuencia o pulsos de estimulación definidos, ¿cierto?, dentro de un módulo determinado. Ok, por lo tanto, tenemos dos tipos de módulos, ¿cierto? En el fondo, vamos viendo que hay familias de trabajo. Tenemos, por una parte, la familia Spineco, ¿cierto? Y la familia Gradiente Eco, que no la hemos conversado, pero hoy día toca conversar, ¿ya? Partamos por la Spineco, que ya la hemos conversado desde la semana pasada. ¿Qué cualidades tiene el módulo de Spineco? Tranquilo, no se amontonen. No se amontonen. Póngale, póngale. Posteriormente, por un curso de reforzador de puntos enterados y también lo que contribuye para ver las consecuencias de una como de dos. ¿Algo más que agregar al módulo de trabajo? ¿Ya? ¿Qué otros componentes tiene aprovechando su amabilidad? ¿Ya? Muchas gracias. No, pero ya estamos bien, ¿cierto? Muchas gracias. Bien, entonces su compañera, como bien decía, el módulo de trabajo de una secuencia Spineco tiene tres elementos que son fundamentales. El pulso de 90, ¿cierto? Que es un pulso ¿de qué tipo? ¿Excitador, refasador? Excitador, ¿cierto? ¿Y cuál es la función de un pulso excitador, chiquillos y chiquillas? Pulso excitador. Excitador, pulso. Pulso excitador. ¿Qué es lo que hace? ¿Cierto? Bien, muy bien. Y después viene un pulso refasador. ¿Qué función cumple? Refasa. ¿Y qué significa? Dígame. ¿Qué cosa que existía qué? Ajá, muy buena pregunta. Se ganó un dulce. Porque antes de hablar de pulsos de radiofrecuencia, tengo que hablar de los tipos de pulso, ¿cierto? Muy buena pregunta. Aquí lo hablamos la semana pasada, pero ya que está saliendo de nuevo la pregunta, creo que es pertinente conversarlo nuevamente. Dentro de los módulos de trabajo, como bien decía su compañera, podemos tener dos tipos de pulso. El pulso de radiofrecuencia y el pulso de gradiente. ¿Qué quiere lograr por objetivo cualquier tipo de pulso? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el fin? Por ejemplo, mi fin como ser humano es nacer, vivir 24 horas, entregar energía. ¿Pero siempre se entrega energía? No. Solo el pulso de radiofrecuencia. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Que los protones entren en fase. ¿Será realmente eso? Como que es, pero no en su totalidad, ¿cierto? Falta algo más. Ser una suma energética. ¿Y por qué bien, como dice bien su compañero, es una suma energética? Usted lo sabe, yo lo sé. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero lograr con una suma energética? ¿Qué le quiero provocar al protón? Que precese más rápido, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que empieza a liberar energía y por lo tanto la curva de caimiento tiende a ser mayor, ¿cierto? Entonces ya sabemos que lo que tienen en común un pulso de radiofrecuencia versus un pulso de gradiente es que los dos quieren
levantar la precesión de los protones, ¿cierto? Los dos quieren hacer que giren más rápido. Ahora va a depender del método con el cual yo voy a hacer que esos protones precesen más rápido, ¿ya? Un pulso de radiofrecuencia, que lo hablamos en la primera clase, ¿qué es lo que es? Pulso de radiofrecuencia. Radiofrecuencia, pulso. Pulso de radiofrecuencia. Pulso. Ya, un pulso. ¿Y qué tipo de onda es un pulso? Electromagnética, ¿cierto? Y como tenemos una onda electromagnética, ¿qué es lo que tiene por función una onda electromagnética? ¿Cuál es la función de una onda electromagnética? Entregar energía. ¿Solo entrega energía? ¿Transporta masa? No, no transporta masa, ¿cierto? Ok, ya sabemos que un pulso de radiofrecuencia es una onda electromagnética, su función principal es transferir energía, ¿cierto? Ok, ¿qué es lo que es un pulso de gradiente? Hay una gran diferencia entre un pulso de radiofrecuencia y un pulso de gradiente. ¿Cuál es la diferencia entre pulso y gradiente? Porque el pulso de gradiente no entrega energía, no hay energía, pero genera energía de respuesta, es una fuerza residual. ¿Y qué es lo que, finalmente, qué es lo que hace? Dígame. ¿Qué es lo que hace? Como bien dice su compañero, que se lo memorizó, grande, grande por eso, ¿cierto? Pero no lo entiende en su totalidad y está súper bien, ¿cierto? Que lo que hace un pulso de gradiente es levantar campo. ¿Qué significa que levante campo? Exactamente, que lo que hace es del campo magnético principal, ¿cierto? Que pongámoslo ustedes que estamos trabajando con un campo de 1.5 Tesla, ¿cierto? Cuando la materia, el pollito asado que voy a poner adentro del resonador, si está en un campo de 1.5 Tesla, ¿a cuánto está procesando la materia? A 60, qué timidez, chiquillo, 64 MHz, ¿cierto? Con seguridad, chiquillo, con seguridad. Si vamos a meter las patas, que sea hasta el final, ¿cierto? Bien, entonces un campo de 1.5 está procesando a 64 MHz. O sea, tenemos dos unidades de medición en campos electromagnéticos. Enlace, ¿cierto? Magnetismo y frecuencia, ¿cierto? Por lo tanto, un pulso de gradiente... Perdón, no me lo esperaba. Estoy asustadiza, necesito café. Bien, entonces, un pulso de gradiente, como dice su nombre, ¿de dónde viene? De la gradiente, ¿cierto? Entonces, este protón que está acá va a sentir el campo magnético principal y un pulso de gradiente significa que yo a este campo le voy a sumar un estímulo de la gradiente, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué le va a pasar al protón cuando siente el campo más un estímulo de gradiente? ¿Qué le pasa a ese protón? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Empieza a girar más rápido, ¿cierto? Su precesión aumenta. ¿Y por qué aumenta? ¿Por qué aumenta? ¿Será la energía realmente? Porque el campo que está sintiendo ese protón es mayor que solamente la influencia del campo magnético principal, ¿cierto? Por lo tanto, como dice su compañera y dice su compañero, va a precesar más rápido. Entonces ya vemos que tanto un pulso de frecuencia como un pulso de gradiente lo que hacen consecuente es aumentar la precesión del protón. El pulso de radiofrecuencia es una onda electromagnética y su función es entregar energía. El pulso de gradiente es un aumento de la percepción del protón, percepción como si fuera un ser humano, de
de la sensación también es muy humano, de la interacción física de la suma de los campos magnéticos y consecuentemente hace que el protón precese más rápido. O sea, no hay una entrega explícita de la energía. Por lo tanto, el pulso de radiofrecuencia tiene por función saturar de energía la materia. Si ese pulso vale 100, por poner un ejemplo, los protones ¿a cuánto van a estar girando? A 100, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo estoy en el estímulo, en el proceso de excitación, estos protones están sintiendo 100, todos. ¿Los puedo diferenciar? No, están saturados de energía. Por lo tanto, en ese estado, en un estado excitatorio, decimos por teoría que se encuentra en un estado de fase, en un estado de coherencia, en un estado de armonía, no holísticamente, físicamente. ¿Ya? O sea, todos están procesando en la misma dirección, en el mismo sentido, con la misma intensidad, con la misma energía. Por lo tanto, yo puedo diferenciar energéticamente en ese proceso de excitación a un protón del otro. No. En cambio, cuando yo estoy trabajando con un pulso de gradiente, yo levanto la interacción magnética del protón, que es la suma del campo magnético principal con el campo magnético del pulso de gradiente, que hace consecuentemente que la precesión de ese protón es mayor. Sin embargo, ese protón va a aumentar su precesión, pero la diferencia protónica que exista se va a mantener porque no hay entrega de energía. Estoy levantando solamente la interacción magnética de ese protón. Por lo tanto, lo que dice la teoría es que un pulso de radiofrecuencia sí genera un estado de fase y puede corregir los entornos bioquímicos, a diferencia de un pulso de gradiente que no logra corregir los entornos bioquímicos porque no está entregando energía, sino que solamente aumenta la interacción de influencias de campo magnético. Qué linda esa pregunta, me encanta. ¿Dudas? ¿Consultas respecto a la diferencia entre un pulso de referencia y un pulso de gradiente? Ya, ok. ¿Quedó clarita esta parte? Vamos entonces al módulo de secuencia. Por lo tanto, tenemos un pulso excitador, ¿cierto? De 90 grados. ¿Cuál va a ser el pulso excitador? ¿O cuál es la función del pulso excitador? Excitar. Hay seres humanos que hacen lo mismo, ¿cierto? Está chiquillo, que no se ríen con nada, güey. Voy a tener que venir disfrazada de... ¿Cómo se llama este animalito que está de moda? Voy a venir disfrazada o de dinosaurio. Una de dos, pero de que lo hago reír, los hago reír. Bien. Entonces, después del pulso de 90, viene el primer proceso de relajación. ¿Qué pasaba acá? Que lo vimos la semana pasada. ¿Vieron la clase presencial de la semana pasada? ¿Sí? ¿No alcanzaron? Con la codificación de señal explícitamente, ¿cierto? Bien, entonces acá ocurre el primer proceso de codificación de señal. Ok, ahora, este es el tema de la codificación de señal. Teóricamente siempre se explica en Spineco, porque a medida que va complejizándose el módulo de secuencia, esto va variando, ¿ya? Esto es solamente para entendimiento de la lógica de la codificación. Bien, entonces ya sabemos que el pulso excitador lo que hace es excitar la materia. Y de la manito, de forma paralela, ¿con qué iba el pulso de 90? ¿Iba solita o iba con algo más? Iba con la gradiente de corte, ¿cierto? Iba en paralelo. Ok, suelto el pulso, proceso de relajación, codificación de fase frecuencia. Ok, vuelvo a excitar la materia, quede corta de señal, lanzo un pulso refasador, como dice su nombre, refasa, ¿cierto? Y posteriormente viene la segunda parte, que es el segundo decaimiento, que pasa exactamente lo mismo, pero la diferencia está en que aquí se produce fase, frecuencia y además, la última colita, el proceso de
Ya, pues chiquillo, ánimo. Es una L. El proceso de fase, frecuencia ahí. L de lectura, pues chiquillos, lo que tienen que hacer para venir antes de venir a clase. Lectura, codificación de fase, frecuencia ahí, lectura. Recuerden que en el proceso de fase, frecuencia, se producía este mono que aparece típico en el GILIS, ¿cierto? Que aquí decae la señal, ¿cierto? Con el proceso de la feed induction decay, ¿cierto? Cae, pero yo no puedo recoger la señal ahí, pues, quedo corta. Entonces, yo aquí ya empiezo a hablar de pulso de radiofrecuencia. Yo aquí agrego un pulso de radiofrecuencia, ¿para qué? Para que esta señal, antes de que caiga en su totalidad, aumente de señal, ¿cierto? Y ya cuando está en su máximo, suelto, y empieza a caer la señal con el feed induction decay. Esta parte es la codificación de lectura. Esto se iba, ¿hacia dónde? Al espacio K. Un hermoso espacio K. Y en ese proceso del espacio K se producía un fenómeno. ¿Cuál era? La demodulación, la amplificación, la codificación, pasa del dominio análogo al dominio de la frecuencia, y del dominio de la frecuencia pasa al dominio espacial, y eso a través de un filtro que se llama la función delta. ¿Y cuál era la función delta? Exactamente, eliminar las señales que no tengan ni la amplitud ni la frecuencia que categoricen para el ingreso del espacio K. Y después habíamos visto que hay varias formas de llenar el espacio K, que las que les pasé son de hace 10 años atrás. Comprenderán que las formas de llenado del espacio K han evolucionado significativamente. De hecho, ni siquiera sabemos las patentes legales de cómo codifica, sin embargo, podemos deducir. He intentado engañar a los aplicadores, pero no hay caso, no pueden decir nada de información. Bien, ¿dudas hasta acá, chiquillos? Dígame. Es un efecto de desfase, de retraso. En el punto medio de eso es donde se necesita el eco. En el gradiente G. O sea, los G son referenciales de acuerdo al plano que se esté trabajando. Este gradiente bipolar de la en el punto medio, en el G positivo. ¿Ya? También un repase al eco del gradiente. ¿Acá? ¿En este usted dice? Sí, en esta parte es solamente una replicación de la información que pasa en el segundo evento, por llamarlo así. La diferencia está que esta señal es muy pequeña para leerla. Es solamente decae. Por eso en la teoría se habla que este primer tiempo de eco no es un tiempo de T2 definido, sino que es un tiempo T2 gradiente o T2 estrella, si es que lo vieron en la literatura. Es porque se deja influenciar por los entornos bioquímicos, porque no hay una corrección completa de la señal. Es parcial. O sea, hacemos lo mismo en un lado que en el otro, y es a lo que va su pregunta, pero la diferencia está en que aquí es como la simulación, como la previa. Pero donde pasa el evento final es la segunda parte, en el segundo pulso, en donde yo voy a recoger la señal después. Sí, estábamos acá. ¿Acá? ¿En esta parte usted dice? Claro, empieza a decaer la señal en la segunda codificación, que es la codificación de frecuencia, y aquí ya no tengo señal, no podría leerla, necesito amplificar el eco. Entonces el eco lo amplifico con un pulso de gradiente, porque si lo hiciera con un pulso de radiofrecuencia, saturo la señal y toda la codificación la pierdo. Dígame. ¿Qué cosa? La T2 estrella, como se visualiza acá, ocurre como remanente en la spin eco, pero el gradiente se mantiene porque no corrige los entornos bioquímicos. Muy buena pregunta, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Han salido buenas preguntas. Bien, entonces, una vez que ya sabemos que vamos a llegar siempre a nuestro corazón espacio K, volvemos a nuestro módulo
de secuencia. Vamos a dibujarlo de nuevo por acá. Ok, entonces, cualidades del módulo de Spinnaker. ¿Qué características tiene? Ya, pero en aspecto más diplomático, pues chiquillos, sí, he tirado ideas, pues, pero la idea es que ustedes las vayan ordenando. Tiene un pulso de repetición y un pulso de, o sea, un tiempo de repetición y un tiempo de eco. ¿El tiempo de repetición cuál era? Hasta la mitad del eco, ¿cierto? Ok. Entonces, para un T1 tengo, ¿qué tiempo? ¿Tiempo corto, tiempo largo? TR, corto, largo. Tiempo de eco, corto, largo, corto. El DP, tiempo de repetición, largo, pero tan largo como en el T2, no. O tan corto como el T1, no. Un intermedio, ¿cierto? Y el DP, el tiempo de eco, largo. ¿Tan largo como el T2? No, ni tan corto como el T1, ¿cierto? Es un promedio. Y el T2, el TR es un TR corto, largo, largo, y un tiempo de eco largo, ¿cierto? Por lo tanto, en el T2, ¿qué estructuras veo hiperintensas? Dos elementos acuosos, y en el T1, ¿qué veo hiperintenso? Dos elementos grasosos, ¿cierto? O de rápida precesión. Ok. Funciones básicas de un módulo Spinnaker, como dice su teoría, por el simple hecho de tener pulsos de radiofrecuencia asociados, ¿qué es lo que permite? ¿Qué es lo que logra? ¿Cuál es la gran cualidad de esta familia que después se va a derivar en varios tipos de secuencias que la vamos a ver ahora? Tiene una forma llenada de espacio K, rapidito a medida que vamos evolucionando con las secuencias, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra cualidad más? Vamos, hablen, chiquillos, hablen. ¿Por qué? Hay una liberación energética exacerbada porque estoy ocupando pulsos de radiofrecuencia. Muy bien, ¿qué otra cosa más? Corrige las inhomogeneidades del campo. ¿Y por qué corrige las inhomogeneidades del campo? Porque los pulsos de radiofrecuencia lo que logran es saturar la energía, ¿cierto? Bien, por lo tanto, las caracterizaciones imagenológicas de este tipo de familias, ¿hacia dónde van a prevalecer? ¿Hacia la resolución espacial o hacia la resolución de contraste? Que tenga ojeras del demonio no significa que no tenga energía de Diosito. Esto me van a censurar en YouTube por estar ojerosa. Voy a ponerme un poquito más de eso. ¿En qué caracterizan este tipo de familias, chiquillos? ¿Cómo veo? Es estupenda, divina. Ok. Siempre el glamour, chiquillos, siempre el glamour. Oh. ¿En qué caracterizan este tipo de secuencias? Están tímidos, chiquillos. Después cuando lo estén interrogando en el internado no van a poder ser tímidos. No les va a quedar de otra. Poner el pecho a las balas. Pues, ¿en qué caracteriza este tipo de secuencias? Exactamente, tiene esa gran, bonita y maravillosa cualidad que caracterizan en espacial por las formas del llenado del espacio K que tiene, y además ganan mucho en resolución de contraste. Y esto es porque le estoy inyectando energía, pues chiquillo, y todo lo que tenga energía es bonito, ¿cierto? La materia crece con energía, sin energía no hay materia, así de simple. Igual que los arbolitos, crecen bonitos, con detalles, ¿cierto? Las hojitas con hartos detalles. Estas imágenes son bonitas, chiquillos. La familia Spinnaker caracteriza muy bien en resolución espacial y en resolución de
contraste. ¿Ya? ¿Qué otra cualidad tienen? ¿En dónde se aplican habitualmente, ya que ganan harto en espacial y ganan harto en contraste además? Pues? ¿Dónde? Ya, pues chiquillos, no tengan, los chiquillos, generaciones anteriores, pueden potenciar y ayudarme en el feedback y la retroalimentación para que esto salga más fluido, chiquillos. Chiquillos. Dígame. Músculo esquelético, pues son estructuras pequeñas, necesito mucha resolución espacial y mucha resolución de contraste. ¿En dónde más puedo caracterizar que se ven bonitas, regia, estupenda, divina, ¿cierto? Como lo que estamos visualizando acá. A ver, veamos. Bueno, son los mejores ahí. ¿Qué otra cualidad tienen este tipo de secuencias? ¿Dónde más la puedo aplicar, ya que son bonitas, miren, hermosas, preciosas, divinas, igual que su profesora, ¿cierto? Es maravillosa, regia, estupenda. Se pueden aplicar en todas las potenciaciones, ¿cierto? En T1, en DP y en T2. Y ya que estamos hablando de potenciaciones aquí, chiquillos, ¿qué potenciación es esta? Que bueno, no saben los datos. No saben los datos. Potenciaciones, como yo sé que un T1, a ver, quedémonos ahí. Lápiz. Eso, hoy que está buena la herramienta. ¿Eso qué es lo que es? Líquido. Como estoy viendo el líquido, ¿en qué potenciación podría estar? T2 o TP, ¿cierto? Por lo tanto, ¿podría ser un T1? No, ¿lo podemos descartar? Sí, lo podemos descartar, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos un T2 y un DP. ¿Qué yo debo buscar para saber si eso es un T2 o un DP? El músculo. Y de hecho, no podemos hacerlo solo, sino que lo tenemos que comparar, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacer un análisis comparativo. En base a estas dos imágenes que están viendo, ¿cuál es el T2 o cuál es el TD? ¿Cuál es el T2? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la izquierda. ¿Cómo yo sé que el de la izquierda es un T2? Se ve más borroso, entre comillas, en el DP, ¿cierto? ¿Qué otras características más tiene el DP a diferencia del T2? El músculo se ve un poco más negrito, ¿cierto? Un poco más oscuro. ¿En qué potenciación? ¿En el DP o en el T2? En el T2, ¿cierto? Por lo tanto, mientras estoy haciendo relleno para que vuelva a la pantalla, la imagen de la izquierda finalmente es un T2 o un T1. El de la izquierda que ustedes imaginativamente están viendo en estos momentos mientras estoy actualizando la tablet. ¿Es un T2 o un DP? Es un T2. Izquierda de pantalla, sí. Todo en izquierda de pantalla. Izquierda, es que después en YouTube sale bonito, pues, izquierda, derecha, izquierda. Ya, muchillo, ríanse, güey. La imagen acá de la izquierda es un T2 porque fíjese el musculito como se ve a diferencia del músculo que se ve acá. Se ve aquí un poquito más oscuro y aquí se ve un poquito más hiperintenso, ¿cierto? Bien. ¿Dónde más? En base a lo bonito y hermoso que son las imágenes, mi cosita linda de la imagen. ¿Dónde más lo podría ocupar? Cerebro. Neuro, pues chiquillo, en neuro, la creme de la creme, no se me pueden escapar ningún detalle. Porque de hecho, los que se van a quedar a neuroimagen, les digo al tiro, se viene exquisita la clase. Por eso mi cara es radiante. Mi cara de radiante, frescura, de que
no me quedé hasta las 2 y tanto de la mañana trabajando en la clase. Ustedes trasnochan, yo también, todos. Uno para todos y todos para uno. Ya, otra cualidad de la familia Spineco, la más básica. Spineco básico, estamos hablando de lo básico, lo básico. ¿No se nos escapa nada más? ¿Ah? Los tiempos de adquisición. ¿Qué podemos decir respecto a los tiempos de adquisición? En general, estas bases de secuencias, ¿cierto? Son secuencias en general larguitas, porque hoy me estoy ganando la tren de la tren en espacial y en contraste, por lo tanto me tengo que tomar mi tiempo. Lo que uno se toma a tiempo sale bonito, siempre, ¿cierto? ¿No les pasa que cuando ustedes les dan el virazo de aquello, aseo terminar en la casa, y después miran su obra de arte, aseo, como que van, miran, se devuelven, después vuelven a mirar para ver su obra maestra perfecta de aseo y no llega el perro y ensucia todo? Bueno, eso pasa lo mismo con las secuencias de Spineco. Son muy bonitas, pero toman cierto tiempo. Ok, entonces yo en rezo, pucha, o sea, está bien, todo lo que tú queráis. Podemos hacer imágenes bonitas para los seminarios, para los congresos, pero no me rinde, no me causa dinero, porque lamentablemente, chiquillos, medicina lo mueven los pacientes y a bambalinas se mueve el dinero. Entonces empezaron a acelerar las secuencias. ¿Por qué? Porque el tiempo de producción hay que acelerarlo, igual que en estándar, igual que en radio, ¿cierto? Por lo tanto, estas secuencias empezaron a trabajar los ingenieros para acelerarlas. ¿Cómo yo puedo acelerar este módulo básico? Agregando más pulsos. ¿Qué tipo de pulso? Pulso refasador. Entonces paso de una Spineco a la primera clasificación. ¿Cuál es? Turbo-Spineco, ¿cierto? Características de la secuencia turbo-Spineco. ¿Qué cosa? ¿Disminuirán exactamente los tiempos de repetición? Exactamente, de hecho me quitó la respuesta, porque mi módulo Turbo-Spineco tiene una gran cualidad, ¿cierto? Lanzamos el pulso de 90, ¿cierto? Como el pulso anterior, ¿cierto? Pero en vez de lanzar un pulso de 180 antes del eco, lo que yo voy haciendo es incrementar los pulsos refasadores para que posteriormente en el espacio K se vayan llenando más líneas de forma simultánea, ¿cierto? Por lo tanto, aparece un nuevo concepto que es parte de las familias Spineco, que incluye esta caracterización de agregar múltiples pulsos de 180. ¿Cómo se llama este nuevo concepto? ¿Cómo se llama? Tren de eco, ¿cierto? O sea, literalmente como dice su nombre, yo agrego un tren, un cúmulo de pulsos de refrecuencia que se lanzan al simultáneo. Por lo tanto, como dicen sus compañeras, el módulo de trabajo empieza a cambiar porque estoy agregando más elementos al módulo. Por lo tanto, al agregar más elementos a un módulo de trabajo, mi tiempo de repetición va a tender a subir o va a tender a bajar. Va a tender consecuentemente a subir. Sin embargo, estoy llenando más líneas del espacio K. Por lo tanto, la adquisición efectiva de la secuencia es más rápida o más lenta. De adquisición, porque una cosa es el módulo de escucha del tiempo de repetición y el tiempo de eco, y otra cosa es la aceleración del espacio K. Y ahí está nuestro punto de conflicto, nuestro talón de Aquiles, el espacio K. Y gracias a Dios los ingenieros empezaron a llenarlo de forma más aleatoria, ocupando inteligencia artificial. Se agradece la tecnología chiquita. Bien, entonces, en base, perdón chiquillos que me quedé, en base al tren de eco, nosotros vamos a poder trabajar con ciertas cualidades de mi secuencia. Por lo tanto, la primera pregunta que me tengo que hacer, si en las Spineco yo puedo hacer un T1, un DP y un T2, en las Turbo Spineco yo puedo hacer un T1, un DP o un T2.
Sí, todas las potenciaciones o habrá alguna excepción. Todas las potenciaciones. Pero hay una excepción, hay una condicionalidad, ¿cierto? Para hacer un T1. Aquí vamos con la teoría y ojo chiquillos porque va a ser la pregunta del taller de hoy día. ¿Cuánto es el tiempo de repetición promedio para un T1? De 350 a 600, 700, ¿cierto? Seamos generosos. Y un tiempo de eco de ¿cuánto? Menor a 30, ¿cierto? Aunque le he enseñado algunos trucos más adelante respecto a cómo modificar el T1. En el caso del DP, ¿el TR de cuánto es más o menos? Vamos, chiquillos. Perdamos el pudor. De 1200 el TR a 1800 aproximadamente. Nos podemos pasar, no hemos encontrado con casos en los laboratorios mayores de esos tiempos. Por supuesto que sí, no todos los colegas son tan perfectos como uno, ¿cierto? Se pueden equivocar, no, mentira. De los TR pueden aumentar, pero en el caso del DP, aquí genera una condicionalidad. Porque recuerden, y lo que lo he comentado con algunos de los chiquillos en los laboratorios, el T1 de los parámetros de trabajo depende del tiempo de repetición. O sea, eso quiere decir que si yo varío la cuantificación del tiempo de repetición, a mí me afecta más en los T1 que en los T2 porque dependen de la spin matriz, de la entrega cercana de una molécula a otra. Mientras más cercana, más rápida la entrega de la energía. A diferencia de un T2 y un DP, que lo que hago es escuchar los ecos más largos, o sea, de estructuras acuosas, por lo tanto el T2 como el DP dependen de la modificación del tiempo de eco. Por lo tanto, como se han encontrado en los laboratorios, el tiempo de repetición puede llegar a ser más de 1800, por supuesto que sí para un DP, sin embargo, de quién dependen directamente ese tiempo de eco. Por lo tanto, el tiempo de eco de trabajo para un DP, que sí no se me puede olvidar, va a depender en qué rango de trabajo, entre 35 a 45. No se me puede escapar de este rango, ¿ya? Bien, y para un T2, ¿qué me facilitó? ¿El tiempo de repetición de cuánto es? Sobre los 2500, ¿cierto? Hasta los 9000, de hecho podemos llegar a consecuencias hasta con 10000. Y el tiempo de eco, lo mínimo, 90 ya va a ser, tienes 485 milisegundos, que no es casi nada de diferencia. Ok, sin embargo, estamos hablando con una secuencia turbo-spin-eco. Por lo tanto, aquí viene el famoso tren de eco, que es una condición distinta a la secuencia spin-eco, porque aparte de depender de estos parámetros, dependen de otro criterio que es del tren de eco. Para un T1, ¿cuánto tren de eco debe manejar el módulo? De 3 a 5 milisegundos. Ok, para un DP, ¿de cuánto? De 8 a 16 pulsos de radiofrecuencia. Y para un T2, más de 18, 20, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que un módulo de secuencia, lo mínimo que necesita para un T1 es de 3 a 5, es casi imperceptible, ¿cierto? Pero a medida que nosotros vamos aumentando el tiempo de eco, nuestro tren de eco tiende a aumentar. Por lo tanto, aparece un nuevo concepto. Si estoy lanzando, en el caso del DP y en el caso del T2, estoy lanzando pulsos de radiofrecuencia de 180 grados. Estoy lanzando pulsos de radiofrecuencia de 180 grados. Más de 1, 8, 12. En el caso del T2 estoy lanzando 18 pulsos. Puedo llegar hasta los 40 cuando tengo que corregir metales. 45, 50 pulsos de 180. El TR se me va por las nubes. ¿Pero qué gano? Aparte de estar de calor y que el paciente salga literalmente como pollo asado. Aumenta el SAR. Esto, SAR. Por lo tanto, ya estoy a contrarreloj trabajando. Yo sé que está trabajando
con una familia Spineco, yo ya sé que voy a contrarreloj porque literalmente estoy calentando al paciente y puede salir con neuroestimulación periférica o con aumento significativo de calor porque estoy aumentando más pulso, una de las desventajas de esta secuencia. Pero ¿cuál es la ventaja de agregar más pulso? ¿Cuál es la diferencia entre un pulso de radiofrecuencia y un pulso de gradiente? ¿Qué hace uno que no logra el otro? Corregir los entornos bioquímicos. Por lo tanto, ¿será que si yo agrego más pulsos de 180, me va a corregir más los entornos bioquímicos? Por supuesto que sí, pues chiquilla, es una de las grandes cosas bonitas que tiene esta secuencia. Por eso después uno ve estas imágenes y se ven prechochas, mononas, ¿cierto? Se ven tan lindas, preciosas. Vamos a ver a continuación. Miren lo bella que son estas imágenes, ¿cierto? No, esta no. Ya, pues cárgate. Ahí. Ok. Tenemos acá. ¿Qué potenciación es esta? Esta es más difícil, el músculo esquelético en un plano axial sin referencia anatómica. Vamos a ver si podemos buscar alguna referencia. No, parece que no. No hay referencia. A capela, chiquillo. Las voy a comparar solamente para que puedan tener alguna... Vamos a poner. Ahí sí. La imagen de la derecha, ¿qué potenciación es? ¿T1, DP o T2? ¿T1? ¿Cómo yo sé que es un T1? Bueno, no se alcanza a ver casi nada, güey, pero ya bueno. Ahí tenemos un poco de líquido. Ya. ¿Cuál es la diferencia significativa? Que hacen que me diga si esto es un T2 y esto es un T1 o un DP. ¿Cómo se ven los músculos y la imagen de la derecha a diferencia de la imagen de la izquierda? ¿Cómo se ve el músculo? ¿Se ve más hiperintenso o hipointenso respecto a la imagen de la izquierda de su pantalla? Más hiperintenso. Ok, podría estar en dos opciones, el DP o el T1, si todavía no afino mi ojo, si puedo equivocarme. Por lo tanto, ¿dónde voy a buscar? Aquí vemos líquido. Ahí, ¿lo veo? ¿Lo alcanzan a ver, chiquillos? ¿No? Ahora voy a intentar un poquito más. A ver, permítanme el favor. Ah, por ahí estamos mejor. Ah, por ahí andamos mejor. Ok. Por lo tanto, ¿veo líquido o no veo líquido ahí? Como veo líquido, hiperintenso, y acá veo líquido o no veo líquido. No, y si lo hubiera, ¿cómo debería verlo? Hipointenso, ¿cierto? Por lo tanto, esta imagen es un T1, un DP o un T2. T1, ¿cierto? Y ni siquiera hemos estado viendo los parámetros. Por lo tanto, si esto fuera una secuencia turboespineco, cosa que yo le puedo decir, que yo suelo decir que no me crean, búsquenlo, así tienen una excusa para ir a la bibliografía, pero yo esta vez le voy a decir, sí, esto es en serio, esto es un T1, la imagen de la derecha de su pantalla. Por lo tanto, en base a lo que hemos conversado, ¿de cuánto es el tren de eco del T1? De 3 a 5 milisegundos. Ok. ¿Y la imagen de la derecha, qué potenciación era? Un T2. Ahora vienen las primeras confusiones, chiquillos. Si yo estoy en el T1, ¿cómo debería ver la grasa? Hiperintensa, ¿cierto? Y si estoy en el T2, ¿cómo debería ver la grasa? Por teoría, hipointensa. ¿Y cómo veo la grasa acá?
Primer problema. De hecho, ya se encontraron con ese problema la semana pasada y la antes pasada. De hecho, la primera semana fue un caos, fue lo peor que han vivido en toda su vida. Saber que es un T2 y la grasa se ve hiperintensa. Profe, esto es una estafa. Me voy. Reprobado. Por estafa. No, mentira. Efectivamente, miren, no les estoy mintiendo. La grasa hasta se ve bonita por el detalle de todos los pulsos que tiene. A todo esto, ¿cuánto entran de eco para un T2? Ojo, chiquillos, porque yo estas preguntas las hago en los exámenes de título. Entre 18 a 32, 40, dependiendo del estado de ánimo del operador, ¿cierto? No, mentira. Obviamente, mientras más pulsos, más está. Bien, entonces, pregunta del millón, pues chiquillos. ¿Por qué la grasa la veo hiperintensa? Por la señal residual, ¿cierto? ¿Y qué significa esto de la señal residual, pues chiquillos? ¿Qué significa señal residual? ¿Mani? Ni idea. ¿Por qué? Exacto. En el fondo, voy a hacer mi dibujo porque serán feos, chiquillos, pero son súper entendibles. Ok. Yo estoy aquí en mi proceso de relajación. Entonces, mi señal va decayendo. Decae, pero hay otro pulso. Levanta. Decae, hay otro pulso. Levanta. Decae, hay otro pulso. Levanta, decae, levanta, y así se la lleva. Literalmente, los pulsos de 180 son una especie de pushing, ¿cierto? Que lo que hacen es alargarme y estirar el eco lo que más se pueda. Llega a ser, qué feo el mono, llega a ser tal el eco que empieza con amplitudes y con frecuencias más cortitas. Por eso, consecuentemente, hay una oscilación de alargamiento de señal. Y aquí aparece otro concepto que se lo voy a decir porque no sé si vamos a hacer prueba nacional este año. El año pasado sí hubo, y esta pregunta salió por parte de los colegas de Concepción. ¿Ya? Yo no hice esa prueba por si acaso. Pero si vamos a ganar. Es un hecho. Obvio, pues somos los de Santiago, somos los de mejores de Chile, ¿cierto? Lo siento, chiquillos, tengo el espíritu de competitividad. Bien, entonces, a medida que yo estoy cerca de mi proceso de relajación, o sea, cuando recién tiro, o sea, suelto el pulso de radiofrecuencia, ¿qué pasa? La entrega de la energía se libera rápido o lento. Cuando yo recién suelto el pulso, ¿la liberación es rápida o lenta? Rápida, pues está incómodo el protón, necesita liberar su energía al medio, ¿cierto? Pero a medida que voy alargando el eco, se va haciendo cada vez más pequeñita. O sea, yo empujo, pero ya me está llegando cada vez menos señales. Como cuando uno, va a sonar raro este ejemplo, pero cuando uno termina con el E, vuelve. Termina, vuelve. No me digan que no, porque todos hemos pasado por esa fase, al menos con un ser humano en la vida. Uno va y vuelve. Pero cada vez que uno vuelve, pasan cosas distintas. Y cada vez nos gusta menos el personaje, hasta cuando llega un punto que dice, no, mi amor, búsquese otra secuencia, este cuerpecito ya no lo va a volver a excitar, ¿cierto? Como pulso de radiofrecuencia. Como pulso de radiofrecuencia. Entonces, en los pulsos turbos pasa algo bastante similar a su ex, y la física se puede aplicar a todos, chiquillos. ¿Bien? La ley de la mínima energía. Bien, entonces, a medida que yo alargo el eco, ¿cierto? La señal del eco es más cortita, tanto en amplitud como en frecuencia. Por lo tanto, si yo tengo ecos largos e intensos, ¿hacia dónde va a acentuar la señal? ¿Hacia los ecos largos o ecos cortos? En las primeras señales de acá, a ecos largos, por lo tanto voy a escuchar más el T2 o el T1. Los T2, pero a medida que yo me voy acercando hacia el final del alargue del eco, voy escuchando señales largas o señales cortitas.
cortitas, por lo tanto, son señales que acentúan más el T2 o el T1, el T1. Es por eso que, si bien es cierto, tengo un eco completo, este eco tiene asociado un tiempo de eco efectivo. Eso quiere decir que es la primera parte la que va a tener una importancia significativa en mi imagen, y esta es la que va a caracterizar mi potenciación, que suele dar cierta inclinación hacia el T2, ¿ya? No implica que un T2, dada este efecto residual, porque es una colita de señal que tiende a ser deficiente por el alargue del eco y que tiende a acentuar las precisiones cortas, como en el caso de la grasa radicalizada que se encuentra en las imágenes potenciadas en T2. Es por eso que en el caso de la grasa la vemos acá relativamente hiperintensa. Y si se fijan acá en esta imagen, cuando yo vaya a buscar ahí sí. Si se fijan, las grasas, este no es el mejor ejemplo, lo podemos ver en el laboratorio que vamos a estar con computadores, pero si se fijan, ¿ven diferencias de señal de la grasa? ¿Se alcanza a percibir la intensidad de la intensidad de la grasa? Lo voy a agrandar más para que se note la... ¿Se ve una diferencia de señal de las grasas? ¿La pueden percibir? Y eso se debe porque la señal de la grasa, en el caso del T2, tiende a ser más deficiente porque es un remanente de señal, es una colita de la señal, por lo tanto tiende a caer la señal, o sea, efectivamente en el T2 vemos la señal de la grasa más hipointensa, pero en el macroscópico parecieran que fueran iguales, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos el zoom, ¿cierto? Podemos caracterizar las señales de acuerdo a su distinta composición, pero es efectivamente el tiempo de eco y cuánto es lo que alargo el eco lo que me va a caracterizar la señal. Entonces ya entendemos que los módulos de trabajo dependen de cómo yo voy alargando el eco. Es como escuchar a Chayancito en vivo y en directo versus a Chayancito por Spotify, pues chiquillos. Si no es lo mismo escuchar a Chayancito, en vivo siempre es mejor. ¿Han ido a un concierto de Chayanne? Yo debo contar que hace como 2 años fue un concierto de Chayanne. Yo me considero una persona racional, coherente, bien puesta con los pies en la tierra, pero no les voy a negar, chiquillos, que salió Chayanne y el grito que sale del alma es innato, dice hola y ay, sale todo. Yo lo daría todo por Chayanne. Lo dejaría todo por Chayanne. Me encanta Chayanne. Bien, dudas, consultas respecto a las turbas Pineco. Sí, ¿de qué va a depender esos límites? Muy buena pregunta. ¿De qué va a depender? Una, de la matriz, porque mientras más línea el espacio K tenga, me voy a demorar más o menos tiempo, más, por lo tanto voy a requerir más o menos pulsos de radiofrecuencia, más, pero depende de una condición, qué potenciación voy a trabajar, ¿cierto? No puedo llegar y poner pulso, porque si voy poniendo pulso, ¿hacia dónde se va a ir mi potenciación de esa secuencia? Hacia un T2, ¿cierto? Por lo tanto, hay ciertas limitancias de acuerdo a la potenciación y de acuerdo a la matriz. Entonces ya entendemos que es una secuencia que tiende a ser muy lenta, por lo tanto dependo de cómo va a trabajar mi módulo de trabajo y además de mi matriz. No puedo llegar como en Scanly y poner una matriz de 1080 por 1080, no. En resonancia, lamentablemente, tenemos que trabajar con matrices más bajas para que el tiempo de adquisición sea razonable. Ahora, ¿la inteligencia artificial ha llegado a solucionarnos muchos problemas? Sí, en lo personal, yo desde que conocí inteligencia artificial, soy una mujer renovada, soy una mujer distinta, soy una mujer radiante, brillante, alegre, como ven, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mis secuencias turbo-spinel con un T2 que se demoraba en columna 2 minutos y medio, empecé a demorarme 50 segundos, 40 segundos, 30 segundos. De hecho, mi protocolo de columna, que yo lo hacía, pero con todo el orgullo, en el Barros Luco, con un Signa, ¿cierto? Con 32 mililitros de gradiente, lo hacía en 20 minutos y yo, ¡ay, loco! Los de la alemana, ni llorando llegan a eso, ni llorando. Con inteligencia artificial, 7 minutos.
Los de la alemana no logran eso, chiquillos. Ahí se las dejo. Sin ofender, chiquillos, pero bueno, no es el equipo, no es el equipo. Por si lo ven en YouTube. Que me gusta pelar a los chiquillos. Sí, no lo voy a negar. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿De las turbo? Que hable ahora o que calle para siempre. Ok. Mi empleador me dijo, esto tiene que moverse más rápido. No me está rindiendo, te sigues moviendo, te demorando mucho en los exámenes. ¿Qué vamos a hacer? Aceleramos más la secuencia, vamos poniéndole ritmo a la cosa, ¿cierto? Por lo tanto, empezamos a acelerar la secuencia a tal punto de que, ¿hasta dónde llegamos con las secuencias turboespineco? Las fast turboespineco o las famosas finger shot. ¿Cualidades de esa secuencia? Que con un solo TR, ¿cierto? Lleno todo mi espacio K. Muy bien. ¿Y cómo logra ese fenómeno físico? ¿Cómo se logra? La teoría dice, con un solo TR, lleno todo mi espacio K. Entonces, ¿cuántos TR necesito? Depende de la matriz. ¿Por qué depende de la matriz? Porque cada pulso de 180 lo que va a lograr consecuentemente es llenar una línea del espacio K. Por lo tanto, si mi matriz, o sea, si mi módulo de trabajo es un T1, ¿cuánto era el TR que yo debería trabajar para un T1? De 3 a 5. Por lo tanto, si yo estuviera haciendo una finger shot potenciada en T1, ¿de cuánto debería ser mi matriz? Todo de nuevo. Estoy haciendo un T1. Yo, Miriam Durán, tecnólogo médico osada. A mí me gusta meterme en las patas de los caballos. Me gustan los pacientes complejos. Y me dicen, hazte una finger shot en T1. Yo, ok, güey, bandolero, te hago un T1 finger shot. ¿Cuánto es el tren de eco para un T1? De 3 a 5 pulsos. Por lo tanto, si yo estoy haciendo una finger shot, ¿de cuánto debería ser mi matriz de trabajo si con un solo TR lleno todo el espacio K? De 3 a 5. ¿Es viable en la clínica? No. ¿De qué se puede hacer? Se puede. Pero si viene un médico y me dice, oye, mira, no se te dé una finger shot potenciante uno que hace, doctor, no se puede, para no decirle pollo, cómo pide tal barbaridad, no sabe física, güey, pero uno diplomáticamente pone la cara y dice, no, doctor, eso físicamente no es posible, ¿cierto? Por eso, las secuencias finger shot, ¿en qué potencian? Solo entre 2, porque necesito la cantidad de pulsos de 180 para llenar toda mi matriz. Por lo tanto, ¿de cuántos son las matrices de trabajo en secuencia finger shot? ¿De cuánto más o menos son las matrices de trabajo? De 220, 256, ¿cierto? No importa. 256, podemos llegar hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, hacia 320. O sea, si mi matriz tiene 320 líneas en el espacio K, ¿cuántos pulsos de radiofrecuencia yo necesito para llenar con un pulso excitador, llenar toda la matriz del espacio K? 320 pulsos. ¿Y eso es mucho o es poco pulso? 320 pulsos refasadores de 180. ¿Eso es mucho pulso o poco pulso? Si yo estuviera analizando los niveles de seguridad de SAR en mi paciente, ¿saldría como pollo asado o no saldría como pollo asado? Sale como pollo asado. Pero ¿cuál es la gran ventaja? ¿Qué estoy logrando al acelerar la secuencia? Porque mi empleador me está diciendo, acelérate, porque no me está produciendo esto, necesito ganar dinero. Y el tiempo de adquisición sea más rápido. Por lo tanto, va a absorber energía significativamente mi paciente si ya sé que mi adquisición es rápida, pero el módulo de trabajo es muy amplio, pero sigue siendo rápida por la adquisición.
Por lo tanto, mi paciente va a salir con alto SAR o bajo SAR, consecuentemente. Porque con un solo TR lleno todo el espacio acá. Entonces, ¿mi adquisición es rápida o lenta? Rápida. ¿Qué tan rápida? Si yo delante les dije que una turbo sin inteligencia artificial de un T2 se demora 2 minutos y medio, 2 minutos 50 segundos. Acá, en las turbos, esa misma secuencia, con esa misma cantidad de imágenes, en el mismo segmento anatómico, con una matriz de 320, ¿cuánto me debería demorar? Échenle. Entre 30 a 40 segundos. Por lo tanto, el SAR del paciente, ¿me debería preocupar del SAR del paciente en este tipo de secuencia? No, me debería preocupar más de la secuencia turboespineco. Sin considerar que la turboespineco, además del tren de eco de trabajo, trabaja con los NEX, otro nuevo concepto. ¿Qué es el NEX? Muy buena pregunta. Es el número de repeticiones que se va llenando cada línea del espacio K. Por lo tanto, nuevo concepto. Si yo estoy en una secuencia turboespineco, potenciante 1, ¿de cuánto es mi tren de eco? O sea, mi tren de trabajo para una turbo, para un T1, de 3 a 5. ¿Y qué significa? Además, que ese módulo que tiene de 3 a 5 pulsos de 180, además, estamos agregando 3 NEX, aumenta consecuentemente el tiempo. ¿Qué significa teóricamente en el espacio K? Si yo tengo 3 NEX de trabajo en ese módulo de secuencia, que está repitiendo las líneas, ¿cuántas veces? Por lo tanto, los niveles de SAR aumenta o disminuye a diferencia que voy aumentando los NEX. SAR, buen concepto. Equipamiento. Seguridad en resonancia, que lo vamos a ver la próxima semana. El SAR es la tasa de absorción calórica del paciente. El SAR es un número que en todos los equipos aparece siempre abajo, que en el fondo te dice, usted, compadre, socio, trabaje, pero abajo te estamos advirtiendo cuánto se está calentando el paciente. Eso es el nivel del SAR, que lo vamos a ver en la clase de seguridad. Parece que en equipamiento lo hablo, pero muy a la ligera. Pero en seguridad lo vemos en todo momento. Porque no solamente tenemos que asegurarnos de que el paciente no tenga riesgos al ingresar al equipo, sino que durante el examen existen riesgos de estimulación periférica, de aumento de la tasa de absorción térmica y de mi tiempo de adquisición, y comprenderán que cuando uno sale a trabajar al mercado en resonancia, uno no es el matilla, o sea, yo soy buena, soy excelente, yo soy una de las mejores de Chile y puedo categorizarlo súper bien en ese aspecto. Pero cuando yo partí, una columnita que yo ahora me demoro 7 minutos, me demoraba 45 minutos, 50 minutos, una guatita me demoraba 2 horas y el paciente con mucha paciencia me esperaba las 2 horas al principio, y eso involucra más efectos sobre el paciente. ¿Ya? Así que, mucha física, chiquillos, mucha física. Ok, cualidades, volvamos a las cualidades de la Singer Shot. Ya sabemos que con un solo TR lleno todo mi espacio K, por lo tanto son secuencias muy rápidas, donde sería habitual trabajar con este tipo de secuencia. En abdomen, ¿cierto? ¿En qué están potenciadas estas imágenes? ¿En T1, en DP o en T2? En T2. ¿Pueden potenciar en T1? Clínicamente, no, ¿cierto? ¿Y en DP? ¿Pueden potenciar en DP? Tampoco, porque su matriz tiende a ser relativamente bajo. Si tiene de 8 a 12 pulsos máximo, no nos va a dar mucho. Sin embargo, en una potenciación T2 sí nos puede dar. Y si se fijan, a pesar que el paciente, bueno, no se caracteriza por la internet, pero está un poquito saltada esta imagen, o sea, la imagen está movida, pero no hay artefactos de movimiento. Por lo tanto, esta secuencia, por ser extremadamente rápida, tiende a ser buena en pacientes poco cooperadores, ¿ya? ¿Se ve bonita? ¿Se ve parcialmente bonita o se ve fea, a diferencia de las otras imágenes que habíamos visto? Se ve bonita, pero ¿se ve hermosa, bella, preciosa como su profesora? No, ¿cierto? ¿Qué le falta a esta imagen? No en belleza física, pues chiquillo, en caracterización espacial o de contraste. ¿Qué le falta a esta imagen? Resolución espacial, por lo tanto, estas caracterizan por ser
bajas en resolución espacial porque la matriz no le da más, porque tengo límites en el módulo de trabajo. O sea, 320 no es mucho lo que me puede dar. Pero ganan mucho en resolución de contraste. Entonces, en abdomen, que en el fondo son estructuras grandes, a diferencia de articular, a diferencia del neuro, ¿cierto? Que el neuro tengo que buscar la patología de 2 milímetros que está ahí en el etmoide, ahí en la emergencia del nervio de la cacha de la espada, ¿cierto? Que necesito mucho detalle, mucho espacial, aquí no necesito tanto. De hecho, este paciente está un poquito patológico. ¿Qué le pasa a este paciente? ¿Qué le estará pasando a ese pobre paciente ahí? Tiene cálculo en la vesícula. Va a jugar a las canicas con este paciente, ¿cierto? Pobrecito, se va a pabellón, parece. Bien, entonces habitualmente estas secuencias se ocupan en abdomen. Es muy difícil que usted la encuentre en osteoarticular. ¿Usted las puede encontrar? Sí. ¿Están indicadas por protocolo? No. ¿En qué caso yo las he encontrado como tecnólogo? Cuando el colega está recién aprendiendo y los localizadores no son buenos, se pierde la anatomía. Oiga, chiquillos, si uno sale, pero no sale con anatomía, si no nos vamos a pisar la capa entre superhéroes. No nos vamos a pisar la capa entre superhéroes. La anatomía se va adquiriendo con la experiencia. Nada más. Lo único que les voy a decir. Así que no los culpo si es que no saben anatomía. Y no culpo a los colegas que parten haciendo finger shots para poder caracterizar mejor en espacial. Así que en el único protocolo que podrían encontrarlo 100% seguro es en abdomen, ¿ya? En el otro protocolo que pueden encontrarlo seguro en tórax. Pero comprenderán que en tórax las patologías son distintas. Necesito caracterización espacial y no todos los colegas saben trabajar la secuencia turbo-espineco para caracterizar espacial y contraste, excepto yo. Técnica alemana. Está perdiendo, bebé. No, mentira. Es porque puedo corregir, pero eso es como ya el chumi físico, cómo engañar al equipo, si en el fondo el equipo no nos puede ser grande, gigante, pero jamás nos va a ganar. Nosotros somos más inteligentes. Bien, dudas, consultas respecto a la Singleton. Bien. Sí, exactamente. ¿Y qué significaba esa técnica Hans Fourier? Exactamente, aprovechamos del fenómeno de simetría especular. ¿Y qué es lo que era la simetría especular, chiquillos? ¿Qué es lo que era la simetría especular? Hans Fourier. Hans Fourier finger chart. En el fondo, yo optimizo mi espacio K a través de simetría especular. ¿Qué significa la simetría especular? Que el código de frecuencia de un elemento de un plano cartesiano determinado de mi espacio K lo puedo repetir de forma espeja en el punto opuesto negativo del espacio K, ¿cierto? Requerimientos mínimos para poder llenar a través de simetría especular que mi llenado fidedigno no sea menor a un 70%, ¿ya? Esos datos yo no puedo entrar directamente. Siemens y Philips te da opciones para manipular entre 70 al 100. Ahí uno como operador puede ponerle chumi, pero en general, por ejemplo, no lo logramos. Bien, dudas respecto a las finger shots. Puede ser menor. ¿Cuál sería el contra? Se va falseando la imagen. No es fidedigna esa información. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Porque hasta ahora el mundo Walt Disney es bonito. ¿Alguna duda respecto a la familia Spineco? De hecho, aprovechemos. Muchas gracias por la pregunta. ¿En qué está potenciada esta imagen? En un T2. ¿Y la grasa cómo debería verla en un T2? La debería ver tipo intensa, ¿cierto? ¿Y cómo la estoy viendo ahí? Se me está pegando un poco el internet, no está ayudando mucho. Vamos. Güey.
Ahí sí. Estamos en un T2. ¿Cómo yo sé que es un T2? ¿Qué estructura es esta? Está moviendo. Vamos a dejar ahí. Veamos si puedo mover la imagen. No, parece que no me deja moverla. Ahí. ¿Qué estructura anatómica es esa? No se mueva cuando yo la muevo. Cuando se mueva, güey. Ahí. Ya, bueno. Es lo que hay, chiquillo. No puedo hacer más. ¿Qué estructura es esa? ¿Está en el lado derecho o izquierdo del paciente? Izquierdo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué estructura podría estar debajito del diafragma? El estómago, ¿cierto? Por lo tanto, debe ser jugo gástrico. ¿Cómo se ve? ¿Hiper o hipo? Hiper, ¿en qué potenciación estoy finalmente? ¿Cómo veo la grasa? Hiper. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Qué estará pasando ahí consecuentemente? Se empieza a alargar la señal como en la secuencia turboespineco, pero en este caso se alarga mucho más porque estoy metiendo una cantidad de pulsos 180 estratosféricas, ¿cierto? Por lo tanto, acá anatómicamente veo esas pequeñas siluetas grasosas como las veía en las imágenes que les mostré anteriormente. ¿La alcanzo a ver ese detalle anatómico? Del tabicado, eso, del tabicado graso, no. De hecho, bueno, aquí no se ve, pero se logra ver un pelito cuando usted está en una pantalla bonita, ¿ya? Bien, entonces efectivamente pasa lo mismo que en las secuencias turbo, pero en este caso los trenes son mayores, por lo tanto la calidad de la imagen tiende a ser más deficiente, tanto en señal como en matriz espacial, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Mientras mayor la matriz, usted dice, debería ganar espacial o contraste a medida que aumenta la matriz. ¿En las turbo o en las fases estamos hablando? ¿Cuál es su pregunta? ¿Desde las turbo o desde las fase turbo? Ya. ¿Qué pasa si yo aumento la matriz? Debería ser más rápido, pero estoy agregando más pulso, ¿cierto? Por lo tanto, debería aumentar mi SAR y estoy alargando el módulo. Igual va a tender a subir poquito, pero tiende a subir en el tiempo, ¿cierto? Ganaría en espacial, pero es poquito, porque es tan largo el eco residual producto de los pulsos 180 que no logra caracterizar tanto detalle. O sea, por su característica de módulo, sí o sí es deficiente en espacial, aunque usted le agregue más. Creo que lo más alto que se puede llegar a 320 hoy en día con los nuevos equipos. ¿Ya? Por lo tanto, los equipos antiguos darán 190, 220, 240, a lo mucho. ¿Ya? 256 que es lo más habitual. Dígame. Ajá. Ahí empieza a decaer la espacial y empieza a aumentar la contra. Muy bien. Excelente servicio. ¿Alguna otra duda? ¿Habían entendido esta parte con la cápsula? ¿No? ¿Sí? Es que en el fondo esto es lo mismo que lo que dice el video. Con más sazón, por supuesto. Es como Chayancito en vivo en directo versus por Spotify, pues chiquillos, no es lo mismo. No es que yo sea Chayanne, pero... No. Ya, vamos a lo que nos convoca, pues chiquillos. Son las 10 para las 10. A las 10, parece que no voy a alcanzar a hacer el quiz. Yo me quedé hasta tarde haciendo el quiz. Tarea para la casa. Tienen tanta tarea conmigo que ya no es una tarea más. No. Yo les dije que no lo iba a dejar descansar, que esto era intenso, pero de que van a salir aprendiendo, eso es seguro. Es seguro. ¿Ok? Entonces ya vimos las secuencias Spin-Eco. Son bonitas. 90, 180, eco. Mientras más pulso de 180, mejor formas tengo de llenado del espacio acá, más bonita, mejor corrección bioquímica. Todo el mundo Bill CPAP, adelante, que puede caracterizar en espacial y en contraste. Pero mi empleador me dice, Miriam, necesito aumentar la producción porque a pesar de que has acelerado las secuencias, no me está rindiendo y no puedo pagar el resonador.
Entonces le digo al ingeniero, ok, necesito secuencia más rápida, necesito que esto lo hagamos reggaetón, hasta abajo, hasta el suelo, hasta el sacro coxis. Duro. Así se trabaja en resonancia. Duro, sólido, sin titubear, sobre todo en los pacientes pediátricos. A la primera, igual que un angio de cerebro en escáner, a la primera tiene que salir, sin equivocarse. Los maros macho ways, así somos los del oeste. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Un pulso de 90. Pulso de 90. ¿Cierto? Después un pulso de 180. Eso es lo básico. Así nació la resonancia. Eco. En la secuencia gradiente, aquí cambia la cosa. El pulso de 90 es reemplazado por un ángulo alfa, que es menos de 90 grados. El pulso refasador es reemplazado por un pulso de gradiente bipolar, ¿cierto? Y después el eco. ¿Cuál es la gran diferencia entre la spin eco y la gradiente? ¿Qué es lo que logra la spin eco que no logra la gradiente? Algo con la inhomogeneidad. ¿Qué es lo que hace la spin eco que no logra la gradiente? No hay pulsos significativos de energía como la spin eco. Por lo tanto, ¿qué es lo que no logra la gradiente? Corregir los entornos bioquímicos. Por lo tanto, ¿cuál es una de las grandes ventajas de las secuencias gradientes? Por el simple hecho de saber esa física, que yo asumo por defecto en este tipo de secuencias. ¿Dónde va a tener conflictos este tipo de gradientes? Porque la spin eco, como le decía, Walt Disney, Rey León, película perfecta, ni un problema. Pero entramos a los piratas del Caribe. Ahí hay problemas. Todo el día pasaban peleando los pobres piratas. A mí me encanta esa película. Acá tengo un problema. Tengo un gran problema. Es que ya empiezo a tener problemas de conflicto fisiológico. ¿Y por qué tengo problemas de conflicto fisiológico? Por el simple hecho de trabajar con gradientes. ¿Qué es lo que lograba el pulso de radiofrecuencia que no logra el pulso de gradiente? Lo dijeron por ahí. Corregir las inhomogeneidades porque no saturan energía a la materia, ¿cierto? Y lo otro, el pulso de 90, que el pulso excitador, ya no es de 90, es de menos de 90, por lo tanto tengo más señal o poca señal. Poca señal, ¿cierto? Entonces tengo poca señal en la excitación, tengo poca señal porque no estoy saturando la energía con el pulso gradiente, entonces poca la señal que tengo. Es poco lo que puedo corregir el entorno bioquímico, ¿ya? Otro conflicto del módulo, o sea, dicen puros problemas con las gradientes, chicos. Otro conflicto que tengo con la gradiente que no tengo con las spin eco. Las potenciaciones en las spin ecos, ¿de qué dependen? Del tiempo de eco y del tiempo de repetición. Acá, en mis secuencias gradientes, aparte de esos parámetros, ¿de qué otra cosa depende? Del ángulo alfa. ¿Y por qué dependo del ángulo alfa, chiquillo? Depender en la vida no es bueno. No hay que depender de nadie. ¿Por qué? Porque el ángulo alfa es quien controla de alguna manera la potenciación. Por lo tanto, si yo quiero hacer un T1, ¿cuánto ángulo tengo que emplear? Cerca de 90, entre los 70, 85. No vayan a caer en la tentación de poner 90 porque matan la secuencia, la transforman inmediatamente. Para un DP, ¿de cuánto es? Un intermedio, ¿cierto? Entre 40 y 40, 60, ¿cierto? De inclinación. Y para un T2, ¿de cuánto debería ser la angulación? Pequeña, ¿cierto? Entre 10 a 25 grados, ¿cierto? Más o menos. Entonces ya vemos grandes diferencias y de forma significativa
entre las secuencias spin-eco y las secuencias gradiente-eco, ¿cierto? Bien, entonces, la misma pregunta que le hice para la familia spin-eco. ¿Puedo hacer todas las potenciaciones o tengo limitancia en potenciaciones en este módulo de trabajo? En base a estos valores que les acabo de dar. ¿Puedo hacer todas las potenciaciones o tengo limitancia en las potenciaciones? Puedo hacer todas las potenciaciones, ¿cierto? Ok, no tengo problemas, igual que la de spin-eco, pero una de las diferencias significativas que tiene una secuencia con la otra es que las gradientes no corrigen entornos bioquímicos como si lo logra la secuencia spin-eco, ¿cierto? Por lo tanto, como yo tengo ciertos conflictos fisiológicos en base a estos criterios, yo voy a tener problemas imaginológicos y, como les dije anteriormente, tengo ciertos conflictos imaginológicos, como por ejemplo, vamos a poner acá, no sé si se vaya a alcanzar a ver, si no lo vemos con los chiquillos en el laboratorio, los que vayan a estar hoy día conmigo, en donde existen diferencias significativas en las interfaces de materia muy brusca. Ya no se alcanza a ver en su totalidad acá, pero ya intentémoslo. Como les dije, no es el mejor ejemplo, pero créanme, chiquillos, lo vamos a ver en el laboratorio. Esta imagen, bueno, vamos por la premisa. La imagen de la derecha, ¿qué potenciación es? T2. Ya estamos en la cuarta semana, ya sale solito el T2, ¿cierto? Lo logramos. Primera fase lograda, ¿cierto? Bien. ¿Y la imagen de la izquierda, qué potenciación es? T1. Ya sale solito el T1, ¿cierto? ¿Cómo yo sé que un T1? Porque el canal medular lo veo más tipo intenso que el de la imagen de la derecha, ¿cierto? Ahora viene el chiste de hoy día, porque es la pregunta que agregamos para el laboratorio. ¿Qué secuencia es la que tengo a la derecha? ¿Qué estructura anatómica estoy evaluando? Abdomen. ¿Necesito secuencias rápidas o secuencias lentas? Rápidas. ¿Qué potenciación estoy trabajando? O sea, ¿qué secuencia estoy trabajando? Una faz turboespinecto. ¿Cierto? Ya estamos empezando a identificar. Que se siente bien saber. Ahora, yo me pregunto, claro, la imagen de la izquierda, obviamente estamos viendo una secuencia gradiente, por lo tanto, ¿qué secuencia es? Es una secuencia gradiente. ¿Cuál es el principal conflicto entre ocupar secuencias de familia spin-eco versus las secuencias gradientes? Es que en lugares, bueno, no es la secuencia más idónea porque está corregida esta imagen, pero en lugares de alto conflicto, como los senos costofrénicos, ¿cierto? Y lugares de conflicto fisiológico, como los intestinos, donde hay aire, en donde yo sé que la interfaz de materia es muy brusca, es materia, aire, materia, la secuencia gradiente no logra corregir esos delímites entre el aire y la materia. Es una zona muy conflictiva y como no estoy inyectando energía a esa zona, se ve perturbada por los entornos bioquímicos. Por eso, estas secuencias, ¿dónde voy a tener conflicto? En las mastoides, en lugares hidroaéreos, como los senos maxilares, por ejemplo. En el cuello, vamos a ver ustedes los protocolos, ya no han visto protocolo en escáner, pero el escáner de cuello es un método, un protocolo muy complejo. ¿Por qué? Porque tengo mucha densidad en la cabeza, después en el cuello, es parte blanda, tengo poca masa, poca densidad, y después viene el cuello con toda la cintura escapular, ¿cierto? Nuevamente, mucha masa. Entonces, ahí tengo que ocupar modulación de dosis. ¿Han pasado eso? Modulación de dosis, en donde se hace por medio del scan, ¿cierto? Una cuantificación parcial donde yo pueda lanzar mi MA de acuerdo a la densidad de la estructura que esté evaluando. Nosotros no quedamos ajenos a eso. En resonancia, el cuello también es un gran conflicto. ¿Por qué? Materia, poca materia, materia. Y eso es conflicto para escáner y para reso, ¿ya? Donde tenemos más conflicto, senos costofrénicos, materia, aire, materia, a nivel intestinal, materia, aire, por el contenente gaseoso que hay en el intestino, materia, ¿cierto? En
Sí, esos son principalmente los lugares macro, porque después cuando vayamos a los laboratorios vamos a ver que hay otras estructuras que son más pequeñas y nos generan el mismo tipo de conflicto, ¿ya? Bien, entonces ya vemos que las secuencias de gradientes podrán ser muy rápidas, sí, aceleramos los tiempos, sí, pero es gradiente clásica. Una gradiente clásica tiene un ángulo alfa, tiene un pulso de gradiente, ¿cierto? Depende del ángulo de inclinación para hacer la potenciación y tienen un eco residual que tiende a ser más pequeño porque no estoy entregando energía. Por lo tanto, mi empleador me está volviendo a apurar. Me está diciendo, no estamos logrando la producción, necesito que esto lo aceleres. Entonces, yo le digo al ingeniero, ok, acelérame la secuencia. ¿Cómo la va a acelerar? Con el tiempo de repetición. Muy bien. ¿Por qué es importante en la secuencia gradiente el tiempo de repetición? Que a esto le afecta directamente el tiempo de repetición. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tiempo de repetición? ¿Qué tengo que hacer para que mi secuencia se haga cada vez más rápida? Acortarlo. ¿A cuánto? A menos de 100 milisegundos. Se produce un nuevo fenómeno físico. ¿Cuál es? El estado de equilibrio. ¿Qué es el estado de equilibrio, chiquillos? Ya. Exactamente. Exactamente. En el fondo vamos haciendo, primero, el módulo lo acorto, lo hago más cortito, ¿cierto? Por lo tanto, todos los elementos que están dentro del módulo empiezan a apretujarse, ¿cierto? Así como en el metro cuando uno va en el modo sardina, ¿cierto? Y a medida que yo voy apretando mi módulo, ¿cierto? Yo empiezo a modificar la estructura de mi eco. Y al apretarlo más, claro, yo lo excito con un pulso alfa que es menor a 90, ya sabemos que tiene poca energía, y después el pulso refasador es una aceleradita porque es un pulso gradiente, no estoy entregando energía. Entonces, yo acelero, llego a la transversal, ¿cierto? Y se devuelve, pero se devuelve de forma completa o de forma parcial. O sea, yo lanzo el pulso alfa no es de 90, acá llegamos a los 90 porque estamos en un ángulo recto, ¿cierto? Llegamos a menos, pónganlo ustedes. Estoy haciendo un T2, mi ángulo de inclinación es de 10 a 20 grados, a lo mucho, ¿cierto? Para un T2. Es cortita la señal, pues. No me da. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acortar el módulo y empujarlo de nuevo, ¿cierto? Por lo tanto, yo dejo que se relaje completamente la señal o dejo que decaiga parcialmente la señal. Parcial, ¿cierto? Entonces, de esto va a recogerse ahí. Y desde ahí, yo vuelvo a lanzar el pulso y avanza. Se devuelve y avanza. Se devuelve y avanza. Se devuelve y avanza. En el fondo, yo voy haciendo un efecto de pushing. Se excita y no se relaja completamente. Voy a poner de nuevo el tema de los ex. Se van y se vuelven. Se van y se vuelven. Y no lo vamos a negar. Es una tendencia más de mujeres que de hombres. Pues las mujeres, lo siento chiquillos, pero biológicamente tenemos el control inmunitario de las feromonas. Por eso la mujer se representa como la flor de la vida, porque ustedes van como la abejita y vuelven como la abejita. Y así es biológico, chiquillos, yo no puedo negar la biología. Es así, ¿cierto? El pulso de radiofrecuencia es exactamente lo mismo, chiquillos. Va en la excitación, se devuelve, pero parcialmente. Y se va acumulando un nuevo concepto, que es un concepto de acumulación de la componente transversal. Se va acumulando señal residual, ¿ya?
Es por eso que en el Gili o en el CERAM o los apuntes del diplomado, lo que sea, siempre hay como una señal oscilante superior, ¿cierto? Y aquí hay un eco dibujado aquí al ladito y hay una señal así típica, pero hay un componente residual, ¿cierto? Por lo tanto, este concepto se llama CSA, estado de equilibrio. A capela. Entonces estamos en el estado de equilibrio, ¿cierto? Estábamos en el estado de equilibrio. Por lo tanto, habíamos dicho que mi imagen, en ese estado de equilibrio, ¿cierto? Que ni se excita lo suficiente, ni se relaja lo suficiente, va a lograr un cociente de potenciación. O sea, no es ni T1 ni T2. Como un estado binario de todo. Ni lo uno ni lo otro. Un pupurrí de todo, ¿cierto? Bien, entonces, en base a esa premisa, no me sirve, pues, no me sirve ni que sea un poquito T1, un poquito T2. La cosa es simple. O es T1 o es T2. O no informo, dicen los radiólogos. Ok, listo. Te hago un T1 o un T2. No hay medias tintas. Tintas completas. Entonces, veamos, pues, veamos. Este es T-state. Yo lo quiero transformar en un T1. ¿Qué tengo que hacer para convertirlo en un T1? Si habíamos dicho que se va acumulando una componente de magnetización residual, se va acumulando remanente del eco, o sea, del eco que sobró antes de que cayera completamente, sobra y se va acumulando. Por lo tanto, ¿hacia dónde va a tender siempre la potenciación en un estado de equilibrio? ¿Hacia el T2 o hacia el T1? Si se va acumulando, para no decir otra cosa, sea acumulativo como el quino, a no decir otra cosa. ¿Hacia dónde va el cociente? ¿Hacia dónde va a dirigir siempre la señal? Si se va acumulando eco residual, se acumula eco residual, se acumula, ¿hacia los T2 o hacia los T1? Hacia los T2. ¿Por qué se va acumulando remanente? Pues si es la sobra de la sobra. Es como cuando uno, el basurero de la cocina, va acumulando la basura de un día, después la del otro día, después la del otro día. Algo dice que no quiere que siga haciendo la clase, ¿cierto? Entonces llega un minuto en donde el basurero está saturado de basura y no es la mejor instancia. Y cuando uno ve ese escenario es como, Houston, hay problemas, porque uno no quiere sacar la basura, ¿cierto? Bien, entonces el siguiente es lo mismo. Entonces tengo que tomar opciones. Pues. La basura está ahí, ¿qué hago con ella? Para convertirla en un T1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que eliminar la basura. Dentro de ella tengo que eliminar la componente transversal, ¿cierto? Y si elimino la transversal, consecuentemente elimino el eco residual acumulado. Por lo tanto, me va a quedar una señal larga o una señal corta. Si elimino la transversal, ¿qué me quedaría? La longitudinal. ¿Y la longitudinal en qué potencia? ¿En T1 o en T2? T1. Y ahí nace la faz gradiente incoherente. ¿Y qué significa una faz gradiente incoherente? Tranquilo, chiquillos, que esto va a quedar grabado, igual no lo están viendo acá, pero va a quedar grabado. ¿Qué significa que sea una faz gradiente incoherente? Que prevalece, ¿qué cosa? El desorden, la incoherencia, ¿cierto? El caos. ¿Y dónde veo habitualmente el caos? En elementos heterogéneos, ¿cierto? Como la grasa. La grasa es muy heterogénea, sobre todo cuando hay radicales asociados. Bien, entonces, la faz gradiente incoherente, por consecuencia, tiene un elemento que va a permitir eliminar la componente transversal. ¿Cómo yo la elimino? Levante un pulso spoiler, un pulso destructor, sea un pulso de radiofrecuencia, un pulso de gradiente, ahí hay variedad de la marca, eso ya es opción de la marca. Por lo tanto, un pulso determinado, sea pulso de radiofrecuencia o gradiente, destruye la componente transversal y acentúa la componente longitudinal. Por lo tanto, tienden a potenciar en T1. Utilidad clínica de esta secuencia es una secuencia bastante rápida, como que ustedes la han visto en el laboratorio, tiene tiempos de eco súper cortos, tiempo de repetición de 6 milisegundos, de 8 milisegundos y tiempo de eco de 2 milisegundos.
de 3 milisegundos. Por lo tanto, secuencias tan cortitas, ¿dónde las podría aplicar? En protocolos de abdomen, ¿cierto? Como por ejemplo lo que nosotros habíamos visto acá. 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 Bueno, ahí. Plan B, ahí, mientras aparece ahí en pantalla. De todas formas, esto va a quedar grabado en la clase de respaldo. Bien, para que lo vean. Habíamos visto que ¿en qué potenciación es? ¿Qué potenciación es la que están viendo, lo que estoy pasando? ¿Cómo veo el líquido cefalorraquídeo? ¿Hiperintenso o hipointenso? ¿Hiperintenso? ¿El líquido cefalorraquídeo? ¿Se ve hiper o se ve hipo el líquido cefalorraquídeo? ¿Se ve? Vamos, chiquillos, ustedes saben. Si ya han ido al laboratorio. Hoy día nos podemos equivocar. ¿En qué potencia? ¿En T1 o en T2? Estamos en abdomen. Gracias, se agradece. Vamos a ponerlo ahí gigante. ¿Cómo veo el líquido cefalorraquídeo? Ya la vesícula del paciente patológico, ¿cómo la veo? Hipo, ¿cierto? Con seguridad. ¿Cómo veo la vesícula? Que está llena de cálculo por lo demás. ¿Cómo se ve la vesícula? ¿Hiper o hipo? Hipo. ¿En qué potenciación estamos entonces? En un T1. Ahí volvió. Ah, gracias a Dios, gracias a Dios. Ya. ¿Qué cosa? Ah. ¿Cómo veo el líquido? ¿Brilla o no brilla? Cuando salga la línea ahí en la... ¿Brilla o no brilla? No brilla, ¿cierto? Profe, no estoy convencida. De verdad que todavía no cacho imágenes. Está súper bien. Necesito que sean francos conmigo. Profe, no cacho. Listo. Hoy día vamos a salir aprendiendo de acá. Como sea. Por osmosis, por último. Entonces vamos a poner el líquido cefalorraquídeo de aquí y el líquido cefalorraquídeo de acá. Cuando aparezca en mi imagen, por favor. Eso. Eso. Sí, voy a poner... Cuando hagan la evaluación docente, pueden poner que el internet es deficiente en las salas, por favor, para que hagan... Yo ayer, o sea, hoy día también me agarré con el informático por el tema del internet de las salas. Sí. Hoy día nos fuimos retados de todo. Bien, entonces, la imagen de la derecha, ¿es T2 o T1? La de la derecha pantalla, ¿T2 o T1? T2. Y la izquierda de pantalla, ¿cómo se ve el mismo líquido cefalorraquídeo? Hipo, ¿cierto? Por lo tanto, la imagen de la izquierda es un T1 o es un T2. T1, ¿cierto? Les presento las famosas FAS gradientes incoherentes. Se trabajan principalmente en abdomen, con alto tiempo de vuelo. Son muy, muy rápidas. Ese tipo de adquisición, como están viendo, abarcan el segmento de abdomen en un rango de 10 segundos, 5 segundos. Por lo tanto, lo ocupamos en las fases dinámicas con administración de medio de contraste. ¿En qué otro tipo de áreas las podemos ocupar? En los protocolos de pelvis, donde también pudiese hacer imágenes de alto tiempo de vuelo, ¿cierto? Con una alta resolución temporal. ¿En qué otra área las podemos ocupar? A ver si pueden ser un poquito más maniobrables. En las mamas, en los protocolos de perfusión de mama, perfusión de próstata, ¿cierto? Donde mi tiempo de vuelo es muy rápido. Perfusión de hipófisis, por ejemplo, mi tiempo de vuelo es muy rápido e inclusive con algunas modificaciones del módulo de trabajo, yo puedo trabajarlas también para fases geográficas que las vamos a ver ahora. Bien, dudas, consultas de las secuencias FAS gradientes incoherentes.